Como acabó la película? Autor Orfeulér 3 minutes publicado 08.04. 2021 actualizado 08.04. 2021 poco convencional y no trivial puede ser llamado un thriller psicológico, en un abismo tranquilo, el ano pasado apareció un video casero en los cine en línea. El argumento a primera vista puede parecer predecible, pero cuando se piensa en ello, cada vez se revelan más detalles ocultos interesantes. Description générale del argumento. La película se centra en una familia americana normal y corriente, cuyo miembro tiene su propio secreto especial. Con el trasfondo de una investigación detectivesca, se busca a un cruel maníaco que mata Nino en la zafura de la ciudad. La relation de Jackie con su marido Greg se fractura cuando el hombre descubre que su mujer lo ha engañado. Intentando encontrar un compromiso y una forma de estabilizar su vida familiar, la par ya no se da cuenta de que su hijo adolescente Connor está pasando por un momento difícil. Y la crisis en el pequeño pueblo donde vive la familia se agrava con las desaparición de Nino que acaban de empezar. Los lugares no creen que hay mucha probabilidad de que el viejo maníaco homicida regrese. Greg, que trabaja en la policía, se ve obligado a dedicar mucho tiempo a las investigaciones. Y al mismo tiempo, en su propia casa empiezan a ocurrir cosas extrañas. Como acaba la película? Entender el argumento será más fácil si recuerda el principio de la película. Y comienza con la desaparición de un niño pequeño que montaba en bicicleta en un pueblo tan ideal, como parece a primera vista. No se encuentra el cuerpo, pero la policía descubre la bicicleta del niño y el estiramiento que provocó la queda. Se encuentra una navaja con mango verde, que era la tarjeta de visita d'un asesino en série. Sin embargo, ese asesino está en la cárcel, y los lugares no especulan con la posibilidad de que el maníaco tenga un imitador o haya regresado. Más complicación en la familia Greg, un policía, tiene que hacer todo lo posible para resolver un crimen. Pero los problemas familiares le obligan a debatirse entre su obligación y la búsqueda de una solución con su mujer, que tiene una aventura aparte. Las cosas se complican con un supuesto ataque inesperado a Todd, el amante de su mujer. Como consecuencia, Todd Muir y Jackie asumen que su hijo Connor es el responsable de su muerte. El padre, Greg, que es un policía experimentado, se da cuenta de que si su hijo va a la cárcel, no habrá futuro para el chico. Decidido a salvar al chico, los padres deciden enterrar el cuerpo del hombre asesinado en el bosque. La escena final de la película en el momento en que su padre se marchan al bosque, Connor se queda solo. En su teléfono le gars un mensaje aterrador, en el que queda claro que no está solo en la casa. Inmediatamente se produce un ataque, su padre s'encuentra a su hijo atado en la banra, pero está vivo. La madre le va a Connor al hospital, mientras el padre registra la casa. El resultado es un jugo del gato y el ratón, y un desconocido con un hacha se abalanza sobre un policía. El espectador no tiene claro si Greg está vivo o muerto. Y entonces la acción de la película retrocede. Resulta que antes de los acontecimientos descritos en la película, una compañía de rana entra en la casa. Los tipos empiezan con una inocente estancia en las habitaciones de la familia, y continúan con abuso cada vez más sofisticado. Como queda claro en la escena final de la película, el asesino de Nino y maníaco psicópata resulta ser un policía, Greg. Utilizando su poder oficial, planta prueba sobre un hombre inocente que acaba entre rejas. Greg Vuel va matar. El desenlace se convierte en el descubrimiento del hecho de que uno de los Chico Frogger, una antigua víctima de Greg, que logró escapar de él. Descubrirlo seguramente arruinará la vida de Jackie y su hijo, pero es sin duda un final de thriller increíblemente interesante y confuso. El tema del crimen y el castigo, la corrupción policial y los privilegios de la clase media se ponen de manifiesto al ver y analizar la película. Admin